Y voy a compartir la pantalla. Bueno, pues como les decía, esta es la unidad 4, que se llama transcripción. El contenido de la clase del día de hoy es aspectos generales de la transcripción. Y ahí de fondo vemos una imagen en donde estamos observando una representación esquemática del proceso de transcripción. Estamos viendo que el DNA, que es el que contiene las instrucciones, el que contiene la información genética. Aquí tenemos nuestro DNA, cadena doble, como lo conocemos. Contiene toda la información para la construcción de los organismos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Y ahora esta información genética es transcrita hacia una molécula que también es un ácido nucleico, pero en este caso estamos hablando del RNA. Entonces, prácticamente la transcripción es hacer como un fotocopiado del DNA. Es tener el original, el DNA es la información original, y el RNA son fotocopias. Son muchas fotocopias que se están sacando de esa información original y que son las que van a ser traducidas para hacer la síntesis de proteínas. Entonces, el RNA pues es un intermediario que lleva la información del DNA hacia los ribosomas para poder hacer la síntesis de las proteínas. Pero, como ya hemos visto, pues el DNA sabemos que está constituido, bueno, que más bien las unidades portadoras de información genética las vimos desde genes, cromosomas y genomas. Entonces, prácticamente lo que se está transcribiendo son los genes. No cualquier secuencia de DNA es sujeto de transcripción. Solamente las secuencias de DNA que corresponden a genes son las que son transcritas. Y ya habíamos mencionado que los genes codifican para proteínas, pero también hay genes que codifican para RNA ribosomal, para RNA de transferencia y para pequeños RNAs. Entonces, pues la información fluye desde el DNA hasta las proteínas según el dogma central. Pero en ese flujo de información también tenemos que tener en cuenta que también se está transcribiendo genes que codifican para RNA ribosomal y para RNA de transferencia. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos nuestra imagen tradicional de dogma central, de flujo de información genética, y nosotros ya abarcamos esta sección de flujo de información. Nosotros ya abarcamos que el DNA se replica. Ya sabemos el mecanismo, qué enzimas participan, que se hace en 3 etapas, que se hace en etapa de inicio, elongación y terminación, que la replicación del DNA es semiconservativa, bidireccional, que se hace la síntesis de una cadena continua y una discontinua, que hay enzimas DNA polimerasas, primasas, helicasas, topoisomerasas, DNA ligasas, que están participando en replicar la información genética y que este proceso solamente se va a realizar si las células se van a dividir.
La replicación del material genético ocurre entonces en un momento particular. Solamente el DNA se replica si las células se dividen, ¿sí? Como parte entonces de este flujo de información genética, no solamente está la replicación, sino que está el proceso de transcripción. Y aquí está ilustrado con una flechita incluso más gruesa. ¿Por qué? Pues como para indicar que es la mayor forma de este flujo de información es del DNA al RNA. Y solamente una condición especial, como ya lo hemos visto, es la retrotranscripción, o sea, del RNA al DNA. Y en este proceso de transcripción se hace la síntesis del RNA, tomando la información del DNA. Entonces, como el DNA tiene dos cadenas, solamente una de esas cadenas va a ser utilizada como molde para poder hacer la síntesis del RNA. Pues aquí vemos en esta representación como el DNA pues tiene dos cadenas, pero una solamente de ellas sirve de molde para que se haga la síntesis del RNA, siguiendo las mismas reglas que hemos visto en las clases de replicación. ¿Cuáles son esas reglas? Las reglas hemos visto, por ejemplo, que hay una dirección de síntesis. Entonces, la síntesis del RNA también lleva una dirección y también se hace en dirección de 5' a 3'. Se hace tomando la información de una cadena molde. Y esa cadena molde va a ser el DNA. Y entonces los nucleótidos que se adicionen para la síntesis del RNA, pues van a ser complementarios a la cadena de DNA. Ese RNA no se va a quedar ahí hibridando con la cadena de DNA, sino que se tiene que desprender y el DNA se vuelve a renaturalizar. Entonces, por eso les decía que la transcripción, si hiciéramos una analogía, es como hacer un fotocopiado del DNA, es hacer una gran cantidad de copias y esas copias pues ya sirven para continuar con el flujo de información en la cual pues ese RNA, como vemos aquí, este es el RNA, es decodificado por esta maquinaria que son los ribosomas y por los RNAs de transferencia. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos el proceso de síntesis de proteínas. Se va a decodificar la información del RNA para hacer la síntesis de proteínas. Pero mi insistencia es que recuerden que los RNAs no necesariamente todos son los que codifican para proteínas. Hay otros RNAs que derivan también de la transcripción de un gen, pero que no son traducidos. Esos RNAs son los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia. Entonces, los RNAs que van a ser decodificados para hacer la síntesis de proteínas son los conocidos como los RNAs mensajeros. ¿Ok? Entonces, este flujo completo, pues, sería particular, así para DNA, RNA mensajero, proteína. Y de DNA a RNA ribosomal, ahí ya no se traduce. Y de DNA a RNA de transferencia, tampoco hay proceso de traducción. Porque en sí, esas moléculas, RNAs ribosomales y de transferencia, son las moléculas biológicamente activas. Los RNAs ribosomales formarán parte estructural y funcional de los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia son importantes para la decodificación de la información en los RNAs mensajeros. Conforme vayamos avanzando también en el curso, vamos a ir viendo la importancia de estos RNAs ribosomales y estos RNAs de transferencia, sobre todo en el proceso de síntesis de proteínas. Aquí los vamos a volver a retomar y vamos a
pues ver la importancia que estos tienen. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a definir el proceso de transcripción. Aquí tenemos dos definiciones bastante sencillas, pero que son muy útiles porque nos habla muy directamente de lo que es el proceso de transcripción, que pues es la síntesis de RNA tomando como molde o plantilla la información de una cadena sencilla de DNA. ¿Sí? Aquí nuevamente vemos en esta representación esquemática, vemos nuestro DNA que tiene que ser desnaturalizado para que se tome la información de una sola de las cadenas. Y de ahí se haga la síntesis del RNA de manera complementaria. Aquí vemos, por ejemplo, si en el DNA hay una timina, entonces en el RNA se va a adicionar una adenina. Si en el DNA hay una adenina, en el RNA se adiciona un uracilo. Si en el DNA hay una citosina, en el RNA se adiciona una guanina. Y si en el DNA hay una guanina, en el RNA se adiciona una citosina. Entonces, estas son apareamientos tipo Watson y Crick, nada más con la salvedad de que en el RNA no hay timinas, sino lo que hay es uracilos. ¿Sí? Y se sintetiza el RNA, tan extenso sea la longitud del gen que se va a transcribir. Otra definición es que la transcripción es el mecanismo por el cual se genera una copia de RNA a partir de la secuencia de un gen que codifica para proteínas o RNAs ribosomales y de transferencia. Entonces, estas dos definiciones están muy sencillas. A mí me gusta más esta, la segunda. ¿Por qué? Pues porque está siendo incluyente en cuanto a considerar que se hace transcripción no solamente para los genes que codifican para proteínas, sino también se hace un proceso de transcripción para genes que codifican para RNA ribosomal y de transferencia. ¿Sí? Ahora entonces vamos a comprender cuáles son las diferencias, por lo tanto, entre DNA y RNA. En esta imagen está bastante ilustrativa porque salta a la vista las características de estas dos moléculas, de estas dos macromoléculas. De entrada, vamos a decir que las dos son moléculas que son de tipo ácido nucleico. Tanto el DNA como el RNA son ácidos nucleicos. De hecho, pues, ¿qué significan DNA y RNA? Pues significan ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Yo siempre se las pongo casi siempre en inglés, pero pues también está ADN o ARN. Entonces así ya lo leemos: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Ambos son ácidos nucleicos. Ambas moléculas están constituidas por nucleótidos. ¿Ja? Los nucleótidos, que son los monómeros fundamentales de estos dos tipos de ácidos nucleicos. Pero ya habíamos visto en nuestra clase de repaso que los nucleótidos hay de dos tipos. ¿Por qué? Pues porque hay dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces tenemos los deoxirribonucleótidos y los ribonucleótidos.
Por lo tanto, tenemos que los deoxirribonucleótidos tienen deoxirribosa y estos pertenecen al ADN. Y los ribonucleótidos tienen ribosa y entonces son del ARN. Recuerden que los nucleótidos tienen tres componentes. Tienen el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Y la diferencia sustancial precisamente es en el azúcar, que en los nucleótidos del DNA el azúcar es la desoxirribosa, que recordemos que la desoxirribosa en su posición 2' tiene un hidrógeno. Mientras, aquí está esta es la posición 2', entonces esta es una ribosa, perdón, una desoxirribosa, y la ribosa, que es de los nucleótidos con los que están conformados los nucleótidos del RNA, entonces esta es una ribosa, y en su posición 2' tiene un grupo OH, y en su posición aquí también 3' tiene un OH. Entonces esta es la desoxirribosa y esta es la ribosa. Ahora, los nucleótidos del RNA, como vemos aquí en esta imagen, pues son cuatro tipos. Ajá. Que sería ATP, CTP, GTP y UTP. Mientras que los del DNA serían DATP, para indicar que son deoxi. A estos no les ponemos nada. Hay algunos que les ponen R, por ejemplo R, para indicar que son ribonucleótidos, pero pues la mayoría no le pone esta letra y ya se entiende que son del RNA. Cuando vemos que tienen una D, entonces ya sabemos que son deoxi y que son por lo tanto nucleótidos del DNA. Entonces tenemos DATP, DCTP, DGTP y DTTP. Por eso en esta representación vemos que, bueno, indican las bases del ARN, es la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Pero nada más está indicando las bases nitrogenadas. Nosotros sabemos que estas bases nitrogenadas forman parte de un nucleótido, de un ribonucleótido que tiene base nitrogenada, ribosa, grupos fosfato. Mientras que los nucleótidos del DNA, sus bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timina. Pero estas bases nitrogenadas forman parte de los deoxirribonucleótidos que tienen base nitrogenada, desoxirribosa y grupos fosfato. Aparte de la composición, entonces, química de diferentes nucleótidos en cada uno de los ácidos nucleicos, también vemos y salta inmediatamente a la vista acerca del número de cadenas que tienen estas dos moléculas. El ácido ribonucleico tiene 2 cadenas de polinucleótidos que se enrollan de manera helicoidal, formando entonces una doble hélice en sentido dextrógiro. En cambio, el ARN es de cadena sencilla, nada más tiene una sola cadena. Entonces, el DNA es bicatenario y el RNA es monocatenario. Y al ser cadena sencilla, las estructuras secundarias que puede formar el ARN son mucho más complejas que una doble hélice.
El DNA, como tiene dos cadenas complementarias una con otra, en dirección antiparalela, pues forman esta estructura helicoidal, la cual tiene sus grandes ventajas porque es una molécula muy estable y difícil de desnaturalizar, difícil de hidrolizar, difícil de que las DNAsas lo degraden. Y el RNA, a ser cadena sencilla, es mucho más lábil, es mucho más fácil y susceptible a la degradación, pero también en términos estructurales puede formar una gran cantidad de estructuras mucho más complejas. De hecho, las estructuras, por ejemplo, del RNA ribosomal y del RNA de transferencia son extremadamente complejas. Hay unas moléculas de RNA que ya habíamos hablado acerca de estas variaciones del dogma central, que se le conocen como las ribosimas. Y se les dio este nombre porque son RNAs autocatalíticos, o sea, RNAs con características enzimáticas. Y si uno identifica la estructura de las ribosimas, pues tienen una estructuración bastante compleja que podría asemejarse al ya se me fue la palabra, al plegamiento de las proteínas. Claro que las proteínas tienen unas estructuras esenciales, que es la alfa hélice, la hoja beta, el giro beta. Esos son de las proteínas. Aquí en el RNA no es que vayamos a tener alfa hélices, hojas beta o giros beta. No, en el RNA no hay esas estructuraciones o esos plegamientos. Sin embargo, sí adquieren unas estructuras bastante complejas que si las comparáramos serían tan complejas como las de una enzima. Ajá. Después, cuando vayamos viendo otros aspectos, vamos a hablar precisamente de las ribosimas y vamos a ver su plegamiento, por decir algo así. Ajá. Bueno, pero entonces, en esta cuestión tan básica, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que estas dos moléculas, ARN y DNA, o ADN, son ácidos nucleicos. Ambos están constituidos por nucleótidos, pero cada una tiene un nucleótido particular. Para el DNA son los deoxirribonucleótidos, para el RNA son los ribonucleótidos, los cuales se diferencian por el azúcar presente, que es desoxirribosa o ribosa de manera respectiva, y por la presencia de una base nitrogenada que hace la diferencia, que en el DNA hay timina y en el RNA hay uracilo. Además de que el DNA está constituido por dos cadenas de polinucleótidos, siendo una molécula bicatenaria, y el RNA está constituida por una sola cadena de polinucleótidos, siendo entonces una molécula monocatenaria. Yo les puse aquí una tablita en donde está resumido esto que yo les acabo de decir. Entonces tenemos aquí como característica, tenemos a las cadenas. Tenemos aquí cadenas, y aquí ya viene especificado en el DNA y en el RNA. Entonces ya sabemos que en el DNA hay dos cadenas enrolladas de manera helicoidal. El DNA tiene una sola cadena. Tipo de pentosa o azúcar o porque la ribosa o desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono, entonces por eso se le llama pentosa. ¿Cuál es el tipo de pentosa? Pues especificando está la desoxirribosa y la ribosa. Bases nitrogenadas, ya dijimos, adenina, citosina, guanina y timina en el DNA, y adenina, citosina, guanina y uracilo en el RNA. ¿Cómo se llaman los nucleótidos? Los nucleótidos se llaman desoxirribonucleótidos en el DNA y ribonucleótidos en el RNA. ¿Cómo se hacen los apareamientos? En caso de que, por ejemplo, en el RNA sí puede haber zonas de apareamientos. Los apareamientos ya lo sabemos, es A con T o T con A, C con G,
G con C, perdón, o C con G. Aquí en el DNA el apareamiento es A con U con A, G con C o C con G. En cuanto a tipos de DNA o de RNA. Bueno, en realidad, lo que respecta al DNA, no es que hablemos como de tipos, sino que es un solo tipo, pero tiene algunas características, porque hay el DNA, el B, el A y el Z. El DNA B es el que hemos estado describiendo, con el que hemos estado hablando, que tiene todas las características que vimos de la doble hélice, por ejemplo, el diámetro de 20 Armstrong, que cada vuelta tiene 10.5 pares de bases o 36 Armstrong, que es una cadena dextrógira. Todo eso es del DNA B y fundamentalmente el DNA se encuentra en esa forma B. Sin embargo, se ha encontrado que bajo ciertas condiciones el DNA B puede tomar algunas características diferentes y entonces esa va a ser la forma A y la forma Z. Por ejemplo, la forma A la encontramos sobre todo en las semillas, porque esa forma A del DNA se forma cuando hay bajo porcentaje de agua. Entonces lo observamos en una condición, por ejemplo, de deshidratación. Y ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia en el DNA en su forma A? Bueno, en su forma A lo que pasa es que se hace como que una doble hélice más ancha y como que si la apachurraran, como que se hace mucho más corta y más ancha. Más corta y más ancha. En cambio, la forma Z, esa solamente se ha encontrado en algunos procesos que tienen que ver con el control de la expresión genética y solamente se observa en algunas zonas pequeñas del material genético. Y en el caso del DNA Z, ahí el cambio es un poquito más dramático porque, por ejemplo, la doble hélice cambia su giro. En lugar de ser dextrógira, ahora es levógira. Y aparte se vuelve mucho más alargada y delgada. Entonces sí cambian esas proporciones de número de pares de bases por vuelta, sí cambia la distancia entre nucleótidos, sí cambia el diámetro entre las formas B, A y Z. ¿Ok? Pero sigue siendo en cualquiera de sus formas, el DNA sigue siendo una doble hélice y está formado por dos cadenas de polinucleótidos y los apareamientos siguen siendo los mismos. A diferencia de lo que ocurre con el RNA, porque aquí sí tenemos tipos de RNAs. Y esos tipos de RNAs está el RNA mensajero, que es el que codifica para las proteínas. El RNA mensajero es el que se produce de la expresión de los genes que codifican para proteínas. ¿Sí? Ese es el que se va a traducir en los ribosomas. También tenemos los RNAs ribosomales, que son parte estructural de los ribosomas y que no se traducen. Los RNAs de transferencia, que son las moléculas adaptadoras que decodifican la información en el RNA mensajero y que tampoco se traduce. Y aparte tenemos otros RNAs pequeños que en conjunto se les abrevia como los sRNAs, que vienen de S porque son small RNA. Son RNAs de carácter regulador.
y ninguno de estos se traduce. O sea, estos no se traducen. Este RNA mensajero es el único que sí se traduce. ¿Por qué? Porque es el que codifica para las proteínas. ¿Cómo se abrevian? Pues aquí ya está puesto en la tablita. El mensajero es mRNA, el ribosomal es rRNA, el de transferencia es tRNA y los pequeños RNA son los sRNAs. De los pequeños sRNAs hay una diversidad de pequeños RNAs. Están los SNO-RNAs, están los RNAs pequeños, los PIWI, los RNAs I, que son los RNAs de interferencia. Entonces hay una gran diversidad de RNAs pequeños que son de naturaleza reguladora. Ajá. En cuanto a función, pues ya sabemos que la función del DNA es ser el almacén de información genética que contiene todas las instrucciones para la construcción, mantenimiento y adaptación de los organismos. Esto lo vimos desde las primeras clases. Y pues las funciones de los RNA se las acabo de mencionar, pero también están escritas acá para que tengan la información, ¿no? Los RNAs mensajeros codifican para las proteínas, los RNAs son parte estructural y funcional de los ribosomas, y estos tRNAs, como les decía, son moléculas adaptadoras que decodifican la información. Entonces son un vínculo entre la información del RNA y los aminoácidos. Los RNAs de transferencia unen el aminoácido, unen aminoácidos y aparte decodifican la información en el RNA mensajero. Cuando veamos traducción vamos a entender la función de esta molécula adaptadora, que es sumamente importante para poder hacer el proceso de síntesis de proteínas. Y los pequeños RNAs pues participan, como les decía yo, en cuestiones reguladoras. ¿Y qué cosa es lo que regulan? Bueno, pues regulan expresión genética. Ajá. Así como también participan en la maduración de los RNAs mensajeros. Entonces tenemos como moléculas de RNAs mensajeros, vemos que es como un poquito más diversificada, tienen una gran cantidad de funciones, y a lo mejor en esos aspectos pudiera ser más versátil el RNA, ¿no? Pero, pues, cada una de estas dos moléculas tiene sus funciones, tiene sus actividades, tiene su relevancia. Y lo importante es que entre estos dos tipos de ácidos nucleicos hay una vinculación en cuanto a su función para que en la célula se lleve a cabo todos los procesos de manera adecuada. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Ahora, los productos de la replicación y de la transcripción son diferentes, ¿no? Si se va a ver replicación, el producto es DNA, porque decíamos que la replicación o duplicación es la síntesis de DNA tomando como molde DNA. Y la transcripción es la síntesis de RNA tomando como molde una cadena de DNA. Entonces, en la replicación se obtiene DNA y en la transcripción se obtiene RNA. Entonces, es bien importante que tengamos muy en claro estos procesos, que no los confundamos, porque estamos viendo que lo que se obtiene es bien distinto. Y aparte, la razón por la cual se va a replicar la información genética
o por la cual se va a transcribir, pues son dos cosas que son muy particulares y que no las podemos confundir. Porque si uno está diciendo que cuando uno dice es que el DNA se transcribe, yo entendería que es un proceso de expresión genética. Pero en realidad lo que quieren decir es que se está duplicando porque la célula se va a dividir, entonces pues ahí esa confusión ya no se puede hacer porque replicación y transcripción implican mecanismos bien particulares, ¿sí? Y los objetivos son completamente diferentes. Por eso yo les puse también una tablita comparativa entre replicación y transcripción, para que tengamos muy en cuenta que estos dos procesos, implicados ciertamente en el flujo de información genética, pero que el objetivo, las maquinarias, los procesos por los cuales se hace todo esto, pues cada uno tiene sus particularidades. Entonces vamos viendo característica y ponemos en cuanto a molde. ¿Qué va a servir como molde para la replicación y qué va a servir de molde para la transcripción? En el caso de la replicación tenemos que las dos cadenas sirven de molde, porque recordemos que la replicación es semiconservativa. Entonces, las dos cadenas sirven de molde para la síntesis de cadenas nuevas de DNA. En cambio, en la transcripción, solamente una de ellas es la que se va a utilizar, una sola cadena. ¿Cuál de las dos? Bueno, pues enseguida lo vamos a explicar, ¿sí? Pero una solamente se tiene que utilizar como molde de información. En cuanto a extensión, es decir, ¿qué tanto de la información se replica o se transcribe? Bueno, ya hemos explicado que para la replicación es la totalidad de la información. Es decir, si el DNA se va a replicar el 100%. ¿Por qué? Porque la célula se va a dividir, porque la célula necesita replicar la totalidad de su información para heredar la información completa a las células hijas, a las células descendientes. En cambio, la transcripción no. La transcripción solamente se hace en sitios discretos. Solamente se va a transcribir unas regiones discretas de ese genoma. Y ya sabemos que esas regiones discretas son los genes. Los genes son los que se transcriben. Y de todos los genes, no crean que todos se están transcribiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, decíamos que una bacteria tiene 4.500 genes en promedio y que un humano tiene unos 30.000 genes en promedio. Y en el caso de la bacteria, por ejemplo, esos 4.500 genes, ¿todos se van a estar expresando al mismo tiempo? No, claro que no. De esos 4.500 genes, una parte va a estar expresándose y otra no. Todo va a depender de las condiciones, de las etapas, de los estímulos que reciban las células para poder equilibrar y regular qué genes se expresa y qué genes no. O sea, qué genes se transcriben y qué genes no. Y de esos, incluso de ese proceso, pues la transcripción incluso tiene tasas de transcripción, porque no todos los genes se van a expresar ni a la misma velocidad ni durante el mismo tiempo. Entonces aquí la transcripción tiene que ser un proceso regulado en términos de velocidad, de eficiencia y de tiempo, así como en relación a la presencia de estímulos. Igual, no solamente los genes que se expresan, sino los genes que también se silencian, o sea, los genes que no se están expresando. También hay un proceso altamente regulado que determina qué genes no se van a expresar, por cuánto tiempo no se van a expresar, en qué momento ya no se van a expresar. Entonces, el control de la expresión genética es un tema bastante amplio,
pero bastante interesante porque podríamos entender por qué las células realizan ciertas actividades en ciertos momentos bajo ciertas características. Es porque están controlando la expresión de sus genes. Igual, como les decía, en el caso del humano, los 30.000 genes, no todos los 30.000 genes están expresando en todas las células. Nosotros tenemos una gran cantidad de diferentes tipos celulares, pero todas tienen exactamente la misma información. Tienen exactamente el mismo genoma. Los 30.000 genes están en una célula que sea, por ejemplo, una célula epitelial, como en una célula muscular, como en una célula que puede ser, por ejemplo, una neurona, un adipocito, un fibroblasto, un queratinocito, un linfocito, un macrófago, un neutrófilo, un basófilo. O sea, las células en organismos multicelulares tienen exactamente la misma información correspondiente a su especie. Y como les decía, en el caso del humano, pues todas nuestras células tienen esos 30.000 genes, pero no se están expresando todos al mismo tiempo, ni los mismos genes se están expresando en todas nuestras células, sino que cada célula expresa un conjunto diferencial de genes y silencia un conjunto diferencial de genes, dando como resultado que cada célula tenga una morfología y una función especializada. Entonces, prácticamente, la transcripción, el hacer el proceso de transcripción más allá de un proceso molecular de síntesis de RNA, pues implica un proceso en el cual se va a controlar qué actividades está haciendo la célula. O sea, el DNA tiene la información. Ahí está todo, ahí está contenida toda nuestra información. Pero ¿cómo se ejecuta esa información? ¿Cómo se expresa esa información ante determinadas situaciones? Se hace por la transcripción. ¿Sí? Entonces, los productos en la replicación, pues son, si se está replicando la totalidad de la información, entonces el producto son 2 genomas completos. Y en el caso de la transcripción, pues se obtienen RNAs, que son copias, cientos a miles de copias por gen, sujeto de transcripción. Es decir, si un gen se va a transcribir, no crean que con un solo RNA que se sintetice ya es suficiente como para que la célula haga sus funciones. No, se sintetizan muchas copias, todo depende de las condiciones. Si para un gen necesitamos que se exprese una tasa de transcripción baja, pues a lo mejor se crearán un poquito de copias de RNA. Y si tenemos un gen que necesita una tasa de expresión muy alta, pues a lo mejor serán miles de copias de RNA que se estén produciendo por unidad de tiempo. Y con eso después la producción de la proteína. O hay genes que siempre se están expresando, todo el tiempo se están expresando, porque son necesarios para la supervivencia de las células. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el producto de la transcripción? Pues cientos o miles de copias de RNA por cada gen que se puede estar expresando o transcribiendo. ¿Cuándo se hace replicación? Si la célula se va a dividir solamente. ¿Cuándo se hace transcripción? Pues casi todo el tiempo, porque casi todo el tiempo la célula necesita estar expresando sus genes para su función, para su estructura, para sus actividades, para sus respuestas que va a tener ante determinadas situaciones físicas o químicas a las cuales está sometida las células. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Se va a replicar la información genética, se va a formar 2 genomas completos porque la célula se va a dividir y se tiene que heredar esa información a las células descendientes. Es para heredar las instrucciones, para eso es la replicación.
Y la transcripción es para proporcionar forma y función específica. ¿Sí? ¿Por qué las células tienen una forma y una función específica? Es porque están controlando su expresión genética. Están decidiendo qué genes se expresan y qué genes no. Qué información contenida en el genoma se va a expresar y cuál no, para tener forma y función especializada, para tener capacidad de respuesta y adaptación. Supongamos que, por ejemplo, en organismos unicelulares, por ejemplo, podríamos pensar en bacterias, las cuales utilizan preferentemente pues glucosa como fuente de carbono. Pero si uno les quita la glucosa y les pone otro tipo de azúcar, pues tienen que reacomodar su expresión genética para ahora expresar genes que les permita codificar para enzimas que metabolicen otras fuentes de carbono y su entrada de energía no se vea limitada. Entonces tienen cambiar la expresión genética es importante para poder responder ante situaciones particulares. Por ejemplo, que aumenta la temperatura. Bueno, pues hay que encender la expresión de genes que codifican para proteínas de choque térmico. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, las proteínas se desnaturalizan. Entonces, existen estos genes que codifican para proteínas resistentes al cambio de temperatura, obviamente que pues tampoco sea tan drástico, pues porque hay límites en cuanto a la capacidad de respuesta. Entonces se sintetizan estas proteínas de choque térmico y entonces la célula puede responder al estímulo ambiental y adaptarse. Para mantener funciones esenciales y vitales, es lo que les acabo de decir, hay genes que se expresan todo el tiempo. Son genes que necesitan mantener una tasa de expresión constante porque son esenciales para la supervivencia. ¿Y cuáles son esos genes? Pues son genes que codifican para, por ejemplo, rutas metabólicas esenciales que tienen que ver precisamente con transformaciones de materia y energía. Todo lo que es, por ejemplo, metabolismo de los azúcares, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, la síntesis del ATP, es una ruta metabólica que tiene que ver con la transformación de la energía. Y si una célula detiene la expresión de los genes que codifican para todas las enzimas involucradas en ese proceso, pues entonces la célula entraría en una crisis muy fuerte que llevaría a una desestabilización total. También para cuestiones estructurales, hay partes estructurales de las células que necesita tener siempre, independientemente de que si es un tipo celular u otro. Entonces necesitan mantener esa expresión para funciones esenciales y vitales. En cuanto a sitio de donde se realiza el proceso, la replicación, en el caso de las células procariotas, que son las bacterias, se hace en el citoplasma. Pero las células eucariotas, que ya tienen material genético delimitado por membrana, que es el núcleo, entonces la replicación se hace en el núcleo. Y en el caso de la transcripción, en el procariota, pues también se hace en el citoplasma. ¿Por qué? Porque el material genético que se va a transcribir, los genes que se van a transcribir, no están delimitados por membrana. Y en el eucariota, pues también se hace en el núcleo porque ahí está la información genética. Por último, las enzimas participantes en la transcripción. También vamos a distinguir entre procariotas y eucariotas, en donde ya sabemos, ya las conocemos, que la replicación en células procariotas es por la DNA polimerasa 3, que es la principal, y por la 1, que es la que está quitando los cebadores y extendiendo para unir a los fragmentos de Okazaki. Y las células eucariotas tienen su conjunto de DNA polimerasas replicativas,
que ya las habíamos visto también, que son las DNA polimerasa alfa, delta y epsilon. La enzima que hace el proceso de transcripción es una enzima que se llama RNA polimerasa. Entonces, está bien fácil sus nombres. ¿Por qué? Porque es la molécula que polimerizan. DNA polimerasa, polimeriza DNA. RNA polimerasa, pues polimeriza RNA. Entonces, no está tan difícil comprenderlas, ¿no? Y la diferencia entre procariota y eucariota es que hay una sola RNA polimerasa que hace la síntesis del RNA mensajero, del RNA ribosomal y del RNA de transferencia. ¿Sí? Es una misma. Y en el caso del eucariota no. Aquí tenemos una RNA polimerasa 1, 2 y 3. Y por ejemplo tenemos que la RNA polimerasa 2 se encarga de hacer la síntesis de los RNAs mensajeros. Mientras que la 1 se encarga de los RNAs ribosomales. Y la 3 se encarga básicamente de los RNAs de transferencia. Entonces hay tres RNAs polimerasas para la célula eucariota. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? No, profe, creo que no. Bueno. Entonces, continuamos. Ya que vimos las particularidades del DNA y del RNA y de los procesos en los cuales están implicados la replicación y la transcripción, pues entonces ya dedicaremos entonces a ver más ampliamente la transcripción. ¿Ok? Y entonces, ¿qué se necesita para hacer transcripción? ¿Qué es lo que debe de haber para que haya transcripción? Bueno, nosotros debemos de tener un molde de DNA, una cadena sencilla de DNA. ¿Sí? Entonces, nuestro molde de DNA. ¿Y qué es ese molde de DNA? No es cualquiera. Ya dijimos que ese DNA tiene que ser un gen. Y los genes, en esencia, están formados por regiones promotoras y por regiones codificantes, así como regiones de terminación. O sea, supongamos que en una molécula lineal, por ejemplo, un cromosoma lineal, esta sección va a corresponder a un gen. Pero ¿cómo sabe uno que eso es un gen? Debe de haber algo que marque su inicio y algo que marque su final. Debe de haber secuencias particulares para poder establecer la frontera entre un gen y otro. Y como les acabo de decir, los genes son susceptibles a transcripción, pero una transcripción controlada. Los genes no se están expresando nada más porque sí, o no se están silenciando nada más porque sí. Debe de haber un proceso de control muy selectivo de cómo se va a expresar los genes y cómo se van a silenciar los genes, por cuánto tiempo se van a expresar, por cuánto tiempo se van a reprimir, a qué tasa se van a expresar. Entonces, cuando hablamos de control de la expresión genética,
casi siempre hacen una analogía con un interruptor de encendido y apagado, que la expresión genética es como un switch de estos de la luz que se enciende y se apaga, o sea, de encendido y apagado. Pero estas son acciones totalitarias. ¿Por qué? Porque el switch es, enciende un botón y es encendido. Y enciende el lado contrario y es apagado. Y son dos acciones, o hay luz o no hay luz. Y la expresión genética no es así. La expresión genética es encendido, pero un encendido ¿cómo? Porque hay encendidos que pueden ser rápidos o pueden ser encendidos lentos. Puede ser que el gen sea un encendido constante o un encendido por nada más 5 minutos, o encendido por unas horas, o encendido por unos días. Y luego ya se apaga el gen y jamás se vuelve a expresar. Entonces, no es tan totalitario esto del encendido y el apagado de los genes. Y decidir cómo se hace este encendido, en qué momento, por cuánto tiempo, a qué tasa, o lo mismo para el apagado, cómo se va a apagar, bajo qué situación se va a apagar, en qué etapa se va a apagar el gen. Es un proceso de regulación y por lo tanto debe de haber dentro del gen, como parte del gen, secuencias que decidan esto, secuencias de DNA que son parte del gen, que están decidiendo precisamente esos momentos de encendido y apagado de los genes. Y esas secuencias precisamente son parte del gen y se le conoce como secuencias promotoras. Entonces todos los genes tienen promotores. Y esos promotores, pues son secuencias de DNA, que están regulando el encendido y el apagado. Entonces, por ejemplo, un gen tiene su región promotora que regula la expresión genética, luego viene la región codificante, que es la que ya contiene la información que codifica, ya sea para las proteínas o para el RNA ribosomal o para el RNA de transferencia, según sea el gen. Si es un gen que codifica para una proteína, bueno, pues contendrá la secuencia de nucleótidos que codifica para la proteína. O si es un gen de RNA ribosomal, bueno, tendrá la secuencia que codifique para RNA ribosomales. Y finalmente debe de haber secuencias de término, secuencias que indiquen a dónde termina el gen, ¿sí? Entonces esta va a ser una secuencia de término. Por lo tanto, entonces, un requisito para la transcripción, pues es tener un DNA molde, pero insisto, no cualquiera, tiene que ser un gen que tiene sus secuencias particulares, que tiene sus regiones esenciales para que pueda funcionar. Bueno, ya que tenemos el gen susceptible a transcripción, pues debe de haber la enzima que haga el proceso de síntesis de RNA, el proceso de transcripción, tomando como molde la información del DNA. Y esa enzima ya dijimos que es la RNA polimerasa. Esa RNA polimerasa debe de ser capaz de reconocer las secuencias reguladoras de la expresión genética del gen. O sea, debe de ser capaz de reconocer las regiones promotoras del gen. Reconocerlas, luego abrir la doble hélice del DNA y leer el molde. ¿Y ese molde en qué dirección va? Va en dirección 3 a 5'. Entonces suponemos que tenemos un DNA cadena doble. Esta va en dirección 5' a 3 y está en 3 a 5. ¿Cuál de estas dos es la que va a utilizar como molde? La que va a utilizar como molde es la que vaya en dirección 3 a 5.
Lo vamos a ver de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, esta va de 3 a 5. Esta es la que va a utilizar como molde y por lo tanto, pues el RNA se va a sintetizar en dirección 5 a 3'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dirección de síntesis del RNA polimerasa también es una dirección 5 a 3. Entonces, su molde de DNA, de donde va a tomar la información, tiene que ir de 3 a 5. ¿Sí? Y les insisto que lo veamos de izquierda a derecha, porque pues a lo mejor puedo decir, pues también puede ser esta de acá arriba, ¿no? Y el RNA que se sintetice en esta dirección, ¿no? De 3 a 5. Esta es la cadena 3 a 5 y mi RNA iría de 5 a 3. Y estaría en lo correcto, ¿no? Pero no es así tan fácil que puedes escoger cualquiera de las dos. No se puede escoger cualquiera de las dos. Tiene que ser según cómo está escrita la información, que se utiliza o esta cadena o esta cadena. ¿Sí? Ahora vamos a entender por qué. Pero la dirección de la cadena molde siempre debe de ser de 3 a 5. De 3 a 5 para que la síntesis del RNA sea de 5 a 3, como dice aquí en la diapositiva. Aquí tenemos que la RNA polimerasa sintetiza en dirección 5 a 3. Va adicionando ribonucleótidos en dirección 5 a 3. Entonces, la RNA polimerasa debe de leer la cadena molde, reconocerlos, leerlos y sintetizar y ubicar los sustratos, o sea, los ribonucleótidos de manera complementaria, como ya vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué más se necesita para transcribir? Pues se necesita de cofactores enzimáticos. ¿Se acuerdan que las DNAs polimerasas tenían unos iones metálicos en el centro catalítico? Que veíamos que, por ejemplo, la DNA polimerasa tenía una palma, que era como la forma de la palma, que tenía los dedos, el pulgar y la palma, que en la palma había iones magnesio, que eran importantes para estabilizar las cargas y se diera la formación de enlaces fosfodiéster entre un nucleótido y otro. Bueno, pues igual acá también una RNA polimerasa necesita estos iones metálicos en el centro catalítico para que se haga también la estabilización de enlaces y se pueda catalizar la formación de un enlace fosfodiéster a través de un ataque nucleofílico de un extremo 5' a un extremo de un 3' a un 5'. O sea, que prácticamente es la misma reacción, nada más que aquí lo que se utiliza son ribonucleótidos. Pero es exactamente la misma reacción. Un extremo 3' de una ribosa ataca un 5' de un ribonucleótido entrante, se hace la formación de un enlace fosfodiéster y un enlace se rompe. Y se libera pirofosfato y el ribonucleótido queda añadido a la cadena de RNA. Los sustratos, pues ¿cuáles son? Son los ribonucleótidos, que ya se los había escrito anteriormente, ATP, CTP, GTP y UTP. ¿Qué fuente de energía se utiliza? Los mismos nucleótidos, los mismos ribonucleótidos, porque vienen en su forma activada. Son trifosfato. Por eso son ATP, GTP, CTP y UTP, porque están en su forma activada. También necesitamos la presencia de una topoisomerasa, porque si el DNA se está abriendo, recuerden que producto
de la desnaturalización del DNA, de la eliminación de puentes de hidrógeno, pues se generaba tensión estructural. Y esa tensión estructural provoca anudamientos en el DNA. ¿Y quién resolvía esos anudamientos? ¿Quién quitaba esos superenrollamientos positivos y los pasaba negativos? Pues era una topoisomerasa. Entonces también en la transcripción se necesita de topoisomerasa. Y bueno, también tenemos una pirofosfatasa, que es la que va a romper los pirofosfatos inorgánicos que se liberan con la reacción de polimerización. Entonces, estos son los requisitos para la transcripción. Y pues, como les decía yo, dependiendo de las condiciones, pues se decide si se transcribe o no se transcribe un gen. Para lo cual, entonces, se necesita que esté presente todo este conjunto de cosas para que un gen se pueda expresar. ¿Ok? Bueno, entonces, estas RNAs polimerasas tienen sus características que también las diferencian de las otras enzimas que vimos, de las RNAs polimerasas. ¿Qué diferencia una RNA polimerasa? Bueno, pues que estas RNAs polimerasas son RNAs dirigidas por un molde de DNA. Esto es importante, son RNAs dependientes de una cadena molde de DNA, de una cadena sencilla de DNA. Y aparte no requieren cebador. ¿Se acuerdan que las RNAs polimerasas obligatoriamente necesitaban de un cebador para que puedan hacer la síntesis? ¿Y quién es la que le hacía la síntesis de cebadores? Ah, pues una RNA polimerasa que era una primasa. Esa primasa no es esta RNA polimerasa, ¿sí? La primasa es un tipo de RNA polimerasa que se encarga de hacer la síntesis de cebadores en la replicación. Estas RNAs polimerasas son las que hacen la transcripción, pero todas las RNAs polimerasas no necesitan de cebadores. Teniendo nada más su cadena molde y teniendo ribonucleótidos, estas pueden empezar a adicionar nucleótidos para hacer la síntesis de una cadena de RNA. Sintetizan en dirección 5-3'. Esta reacción de polimerización es de 5-3'. Y aparte, no tienen esta actividad exonucleásica en dirección 3-5. Entonces, eso significa que una RNA polimerasa no corrige errores. Esta enzima adiciona los ribonucleótidos, pero no se detiene a estar corrigiendo, verificando si es el ribonucleótido correcto o no. Por lo tanto, puede ser que comete errores. ¿Sí? Que comete errores. Y entonces pensaremos, entonces, ¿cómo está esto? Que una RNA polimerasa se pueda equivocar y puede estar sintetizando RNAs con equivocaciones. Pues sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el RNA es una copia. El libro original, la información original es el DNA. Los RNA son fotocopias, pero esas fotocopias incluso tienen una vida media, en la cual hay RNAs que solamente duran un poquitito tiempo, hay RNAs que pueden durar minutos y después se degradan y se vuelven a sintetizar otros. Entonces, pues que unos vayan con algunos errores y que se produzcan algunas proteínas con aminoácidos erróneos, pues no va a repercutir de manera tan grave en una célula. ¿Por qué? Pues porque son cientos de copias de RNAs que se producen por la expresión de un gen. Son muchas proteínas que también se producen por la traducción de esos RNAs y incluso en las proteínas hay un sistema de control de calidad en el cual se está controlando que las proteínas correctamente plegadas, con la actividad correcta, pues lleguen hasta el sitio en donde tienen que hacer sus funciones. Entonces, pues que la RNA polimerasa se equivoque,
no tiene una repercusión. Pero ¿qué pasa si el DNA es el que está ya mutado? Entonces ahí si el archivo original está dañado, las copias también van a salir dañadas y todas las copias saldrán con información errónea y por lo tanto la proteína pues tendrá algunas deficiencias en sus funciones. Entonces ahí sí hay un problema, pero si la RNA polimerasa se equivoca, pues no lo hay, ¿sí? La reacción de polimerización que cataliza la RNA polimerasa está escrita aquí, en la cual tenemos RNA en crecimiento más un ribonucleótido RNA en crecimiento más un ribonucleótido nos da como consecuencia el alargamiento de la cadena más liberación del pirofosfato inorgánico, que por la pirofosfatasa se hidroliza y entonces tenemos dos fosfatos inorgánicos. Escrito, bueno, visualizado en una imagencita, aquí tenemos a un lado tenemos nuestra cadena de DNA en dirección 3 a 5', esta es la mole, en 3 a 5, el RNA se va a sintetizar de 5 a 3. Entonces, en la reacción de polimerización, pues va adicionando nucleótidos complementarios a la cadena de DNA. Va adicionando nucleótidos complementarios, ribonucleótidos complementarios, así va adicionando, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ribonucleótido que tiene un extremo 3'. Aquí está su base nitrogenada apareada con el DNA. Tenemos un 3' que va a actuar de nucleófilo para atacar a un 5' de un ribonucleótido que va a entrar a la cadena. ¿Sí? Quien va a catalizar esta reacción de ataque nucleofílico de un 3' a un 5', pues va a ser la RNA polimerasa. Un enlace fosfodiéster se forma y otro se rompe. Entonces el nucleótido, el ribonucleótido queda incorporado a la cadena, se libera pirofosfato y la pirofosfatasa lo hidroliza para liberación de fosfato inorgánico, teniendo nuevamente un 3' que va a actuar de nucleófilo para atacar a un 5' al ribonucleótido entrante. Nuevamente la misma reacción, un enlace fosfodiéster se forma, otro se rompe, se libera pirofosfato, este pirofosfato se rompe por la pirofosfatasa y ya queda fosfato inorgánico. Y otra vez un 3' libre y así sucesivamente se va a sintetizar todo el RNA tomando como molde el DNA. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde está el término del gen. Entonces, aquí se inició la polimerización en el inicio del gen y va a terminar de sintetizarse el RNA hasta donde termine el gen. ¿Y cuántos RNA se van a sintetizar? Bueno, cuántas copias se necesiten. Y eso depende de cada gen. ¿Qué tasa de expresión tiene cada gen? Depende de cada gen, depende de cada momento, de cada situación, etc. ¿Sí? De cada estímulo. ¿Ok? ¿Sí es claro esto? Sí, Ok. Bueno, entonces, esta es una diapositiva solamente para reafirmar. Aquí viene representado ya con átomos. Aquí podemos ver el ribonucleótido, está la base nitrogenada. Aquí está la ribosa. Y aquí está el grupo fosfato. ¿Ah? Entonces, si lo vemos en el último, vemos perfectamente que es una ribosa, porque tenemos en la posición 2' y en la posición 3' tenemos el grupo OH. Entonces, este 3' siempre va a funcionar como nucleófilo para atacar a un 5' de un ribonucleótido entrar. Recuerden que este es grupo fosfato alfa, grupo fosfato beta, grupo fosfato gamma.
Entonces, el 3' ataca al 5', se forma el enlace fosfodiéster y este se rompe. El nucleótido queda incorporado a la cadena y nuevamente tenemos un 3' libre para ir creciendo la cadena de RNA. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces esta cuestión de cuál cadena es la que se utiliza, cuál va a ser la cadena molde. Bueno, para eso entonces se ha dado una nomenclatura particular, ¿no? Para la transcripción. Y entonces se ha nombrado a las dos cadenas de DNA en el sentido de la transcripción, ¿sí? Esto es, cuando hablamos de transcripción, a las cadenas de DNA les vamos a llamar la cadena molde y la cadena codificante, ¿sí? Pero eso es cuando estamos hablando de transcripción. Como una de las dos cadenas se tiene que transcribir, una sola es la que se tiene que sintetizar, bueno, que una sola es la que sirve como molde para sintetizar el RNA, entonces a esa se le da el nombre de cadena molde. Si veo aquí estas dos, y si lo veo de izquierda a derecha, la que tiene la dirección de las cadenas moldes es esta, porque va de 3 a 5. Entonces, por eso el RNA se sintetiza de 5 a 3. Ya ahí está. Está nuestro RNA sintetizado. Entonces, esta va a ser la cadena molde. Y la otra cadena de DNA que no se utiliza como molde, a esta se le va a llamar la cadena codificante. Y la cadena codificante es la que va en dirección 5 a 3'. Esto es DNA. La cadena molde va en dirección 3 a 5. Esto es DNA. Y nuestro RNA, pues ya va en dirección 5 a 3. Y es complementario a la cadena molde. Por ejemplo, en este pedacito de secuencia, vimos que si en el DNA hay una T, entonces en el RNA se va a incorporar una A. ¿Por qué? Porque son complementarios. Ajá. Ahora, si en el DNA hay una G, entonces en el RNA se va a añadir una C, porque son complementarios. Igual, aquí vemos todo esto, que si hay T, entonces se añade una A porque es complementario. Pero suponiendo que en el DNA haya una A, que hay una A, entonces en el RNA se va a añadir una U, que es un uracilo. Entonces, porque son complementarios. ¿Sí? Si uno se fija entonces en la secuencia del RNA, la secuencia del RNA es exactamente la misma secuencia que la cadena molde de DNA, que la cadena codificante de DNA. Miren, A, C, C, A, C, A. Y así podemos seguir viendo. Y es lógico porque entre estas dos cadenas de DNA, estas son complementarias unas con otras. Estas son complementarias. Y si una se utilizó como molde, esta fue la molde, pues el producto de RNA pues va a tener la misma secuencia
que la cadena de DNA que se denomina como cadena codificante. ¿Sí? No es lo mismo que se transcribiera en esta utilizando como molde. Si esta se utiliza como molde, esta es la secuencia de RNA que se obtiene. Ajá. Esta es la que se obtiene. Pero si nosotros ocupáramos esta otra cadena en dirección contraria como molde, por ejemplo, que iniciáramos en este punto y la transcripción se hiciera hacia acá, para que el RNA fuera de 5 a 3, la secuencia del RNA sería bien distinta. ¿Cuál sería esa secuencia? Sería T, G, T, G, T, G, T, etc. Y si esto se leyera por los ribosomas para hacer la traducción, pues esto codificaría para una proteína completamente distinta si leyéramos la secuencia de este RNA. La secuencia de este RNA es ACA, CAC, ACA, CAC, etc. Y la información se lee por codones. Cuando se hace el proceso de traducción y ya interpretar la información del RNA hacia las proteínas se hace por tripletes o por codones, de tal manera que se lee 3 nucleótidos codifican para un aminoácido, 3 codones, 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. Esto de 3 nucleótidos es un codón. 3 nucleótidos, un codón. Y un codón codifica para un aminoácido. Por eso se va leyendo así. Codón por codón, por codón, por codón, por codón, y cada uno codifica para un aminoácido. Entonces, si uno lee en el otro RNA, esto es un codón, aquí sería otro codón, y este codón TGT va a codificar para un aminoácido muy distinto, que sería el codón ACA. Entonces, TGT no es lo mismo que ACA. Codificarían para aminoácidos diferentes. Entonces, es muy importante establecer cuál es la cadena molde, porque esa es la que se va a utilizar para hacer la síntesis del RNA. Si no se utiliza, pues se puede sintetizar un RNA con una secuencia completamente diferente y por lo tanto producir una proteína con una secuencia de aminoácidos completamente distinta. ¿Sí? Entonces vemos aquí la relevancia de que de las dos cadenas de DNA, una solamente es la que se utiliza como molde y la otra es la codificante. La otra es la codificante, ¿por qué? Porque tiene exactamente la misma secuencia que el RNA. Ahora, aquí está muy fácil y vimos que sí fue exactamente la misma secuencia. Pero cuando hay timinas y cuando hay uracilos, a veces ya no está tan fácil ver. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner una secuencia. Esta va a ir en dirección 5' a 3', y luego esto es DNA. Entonces tenemos la cadena complementaria, que aquí sería T, G, C, G, G, C, A, T, A, G, T, C, y luego 5'. Esto es DNA. Ahora, ¿cuál de las dos es la que se va a tomar como cadena molde?
puedo decir, bueno, ocupo de aquí, de 3' a 5' y hace la transcripción a esta dirección. Y mi RNA va de 5' a 3'. Pero digo, no, pero pues también podría utilizar esta, ¿no? Porque se puede transcribir tomando de dirección 5' a 3', entonces mi dirección de RNA pues ya cumple con el requisito y va de 5 a 3. Esto no sucede. No es que se pueda utilizar cualquiera. En el DNA está establecido cuál es la cadena que se va a utilizar como molde. Porque si se transcribe una u otra cadena, las secuencias de los RNAs van a ser bien distintas. Y no se puede estar produciendo cualquier proteína, se tiene que producir las proteínas con las secuencias particulares que ya le van a dar la forma y la función. ¿Sí? Entonces, nos vamos a acostumbrar casi por norma, que casi siempre vamos a ver a las secuencias de izquierda a derecha. Además, hay una forma en la cual siempre se representan a los genes. Para indicar el sentido de los genes, se pone una flechita. Entonces, por ejemplo, esta flechita indicaría que la dirección de la transcripción va así, de izquierda a derecha. Pero si yo veo en un gen en donde la flechita está representada así, entonces la transcripción va de derecha a izquierda. Pero bueno, sí hay casos en los cuales tienen esa dirección, pero no son muchos. Entonces casi siempre los vamos a ver representados así. Por eso siempre vamos a escoger la cadena molde viendo las cadenas de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo así en mi representación y veo, bueno, de izquierda a derecha, entonces esta es la molde, de 5 a 3. Entonces, ¿qué secuencia va a tener mi RNA? ¿Cuál va a ser la secuencia de mi RNA? La secuencia del RNA, entonces, la voy a poner ya desde el principio con dirección, va a ser 5' y la voy a escribir complementaria a mi cadena molde. Esta va a ser mi molde y esta va a ser mi cadena de DNA codificante. Esta va a ser la codificante. Entonces, la secuencia de mi RNA va a ser T se aparea con A, G se aparea con C, C se aparea con G, G con C, G con C, C con G, A se aparea con U, T se aparea con A se aparea con U, A se aparea con U, G se aparea con C, T se aparea con A, C se aparea con G y esto es 3'. Entonces mi cadena de RNA es complementaria a mi molde. Finalmente, este RNA tiene que disociarse de la cadena molde y ya hacer una cadena sencilla independiente, ¿no? Pero ahora, si comparo esta secuencia de mi RNA con mi codificante, pues veo que tienen la misma secuencia. Miren, A, C, C, G, G, C, 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 G, G. Y aquí es donde está lo que a veces causa confusión. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en el RNA hay U's y en el RNA hay T's. Entonces el RNA tiene exactamente la misma secuencia que la cadena codificante de DNA, excepto
que en lugar de Ts hay Us. Entonces, si yo les pido dime la secuencia de RNA de una secuencia. Puedo hacer dos métodos para sacar la secuencia. ¿Cuáles van a ser esos dos métodos? Bueno, supongamos que yo les pido así, dígame cuál es la secuencia de RNA tomando esta secuencia de DNA. Entonces les pongo así, este va a ser mi DNA. Prima y les pongo, por ejemplo, C, A, T, T, A, G, C, G, A, T, A. 3', ¿no? Y les pongo también la secuencia 3'. Entonces va a ser G, T, A, T, C, G, C, T, A. Ya me he tenido unos problemas con... Perdí mi... No sé dónde dejé la pluma que utilizo para la computadora y no puedo escribir tan fácilmente. Entonces esta sería A, T, que esto es 5'. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la secuencia de RNA que se obtendría de esta secuencia de DNA? Método 1. El método 1 sería, pues, hacer la cadena complementaria a la molde. Entonces identifico de estas dos. Identifico cuál es la molde y cuál es la codificante en mi DNA. Ya sé que mi molde va de 3 a 5, entonces ya sé que esta es la molde. Y esta es la codificante. Siempre voy a leer de izquierda a derecha. El método 1 es escribir mi secuencia de RNA complementaria a la molde. Entonces le pongo así 5' y voy haciendo complementario. G se aparea con C. T se aparea con A. A se aparea con U. A se aparea con U. T se aparea con A. C se aparea con G. G se aparea con C. C con G. T se aparea con A se aparea con U y T se aparea con A. Y ahí está 3'. Esta es mi secuencia de RNA siguiendo un método que sea escribir mi secuencia complementaria a mi molde, tomando la información de mi molde. Y esto es lo que haría la RNA polimerasa, ¿sí? Esto es lo que está haciendo la RNA polimerasa, está sintetizando porque está tomando la información de la molde y añadiendo los nucleótidos complementarios a la cadena molde. Entonces, eso es lo que hace la RNA polimerasa. Pero si no quiero hacer esto, pues puedo hacer un método número 2 en el cual escribo la secuencia de mi cadena codificante pero en donde hay T's, las cambio por U. Entonces, C, A, y veo, pues aquí hay una T, entonces pongo U, A, G, C, G, A, y donde hay T's, pongo una U, A, y ya, 3'. Esta es más rápida, porque nada más es escribir la secuencia de la cadena codificante y a donde haya T's pongo U's.
pero el paso número, bueno, la primera forma también está recomendable porque entiendo de esa manera cómo funciona la RNA polimerasa, porque eso es lo que está haciendo, como les decía. La forma número 2 es como para ahorrarme tiempo y obtener una secuencia de RNA, ¿sí? Pero, pues tengo que fijarme muy, muy bien en la dirección de mis cadenas de DNA y también darme cuenta si ya tiene mi ejercicio, si ya tiene una flechita, si no tiene una flechita. Después, en la próxima clase les voy a poner ejemplos para que sepamos distinguir cuál va a ser la molde y cuál va a ser la codificante. ¿Ok? Bueno. Pues ya para terminar, pues aquí les pongo toda la información ya escrita en donde tenemos precisamente que se llama cadena codificante, cadena molde, o también hay gentes que la llaman cadena sin sentido. Pero bueno, a mí este nombre no me gusta porque está más complicado de comprenderlo y el decir cadena molde, pues ya sabemos que es como plantilla o molde para sintetizar RNA de manera complementaria. Ajá. Y es así como se hace la transcripción. Es así como se transcribe la información genética en genes particulares a través de la acción de una enzima RNA polimerasa que escoge, selecciona una de las cadenas de DNA para hacer la síntesis del RNA. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. No, por favor, gracias. ¿Seguros? Sí, seguro. Bueno, ok. Pues entonces ya, ya tienen trabajo para lectura de un artículo. Yo creo que en la próxima semana les voy a adjuntar los ejercicios para esta unidad. Ya les puse fecha de examen. No sé si ya revisaron, pero ya hay programada una fecha de examen para la unidad 3. No les voy a preguntar recombinación. Ese examen nada más va a incluir mutación y reparación. El tema de recombinación no lo voy a preguntar en examen. ¿Y qué más tenemos pendiente? Entonces ya les puse examen, ya les puse también el artículo. Pues nada más. Les voy a adjuntar ejercicios del tema de transcripción. Y pues entonces el lunes nos vemos para práctica de laboratorio. El resto de los compañeros que falta de hacer su práctica, pues nos vemos el lunes próximo. ¿Ok? Sí, profesora. Sí, profe, está bien. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Cuídense.